el aprecio provoca reconocimiento. Por eso Oseas dice: no reconocerás a otro Dios fuera de mí. El agradecer o el no apreciar a Dios nos lleva a no reconocer a Dios en nuestra vida. ¿Por qué la gente le reclama a Dios? ¿Por qué la gente se pelea con Dios? ¿Por qué la gente se quiere ir de la iglesia? El Dios tiene la culpa. El pastor tiene la culpa. Porque no se hicieron las cosas como tú quisiste. Porque no se contestó una oración, una petición de oración cuando tú quisiste, una necesidad. Por eso dice la palabra del Señor en Primera de Crónicas: dad gracias al Señor en todo tiempo. Dice Salmos 34:1: bendecid a Jehová en todo tiempo, y su alabanza siempre estará en mi boca. Eso habla de aprecio, gratitud y reconocimiento a Dios. La gente que aprende a apreciar es la gente que aprende a reconocer, y la gente que aprende a reconocer es la gente que empieza a ser bendecida. Déjeme le explico más a fondo esto, porque es muy interesante. El no apreciar a Dios nos lleva a no reconocer quién es Él. ¿Quién es Él? ¿Y sabe qué provoca? La falta de aprecio. Ya vimos que es la falta de reconocimiento. Pero ¿qué provoca la falta de reconocimiento a Dios? Dice Romanos 1:28. Acompáñenme, por favor. Romanos 1:28. Así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. ¡Wow! Mire lo que pasa cuando una persona no sabe reconocer a Dios. Dios los entrega a una mente depravada. Y le dejo de tarea que lea los textos anteriores, los versículos anteriores y los versículos posteriores, cómo terminan las personas que no saben reconocer a Dios en su vida. ¿Por qué no hay reconocimiento a Dios? Porque no tenemos un aprecio para Dios. La falta de aprecio provoca falta de reconocimiento, por lo cual no hay bendiciones en nuestra vida. Por eso hay personas que tienen una mente depravada, una mente sucia, contaminada. Tienen pensamientos de hacer el mal, pensamientos inadecuados, pensamientos de traición, de abandono. No les importa porque no hay agradecimiento. No les interesa si hacen daño o no. No les importa si los ayudaste o no los ayudaste, si los has bendecido o no, si les has dado o no, si les has tendido la mano. No, a ellos no les interesa. Una falta de reconocimiento habla de una falta de aprecio. Hay gente que no va a apreciar lo que tú haces por ellos porque no te reconocen. Porque no te reconocen. Cuando yo reconozco a alguien, dice la palabra del Señor que la palabra reconocer en el griego, ya vimos la raíz hebrea, pero ahora en el griego es dokimazó. Dokimazó. ¿Y qué significa en griego dokimazó? Es poner a prueba, designar, reconocer como bueno o considerar algo como genuino o valioso. Cuando tú estás reconociendo a alguien, para ti es alguien valioso y genuino, de mucho valor. Para que me entienda un poquito más, ¿qué significa apreciar? Es una palabra que usted se va a sorprender. ¿Qué significa aprecio? Si tú aprecias a alguien, es darle valor a tus ojos. La palabra apreciar es
que esa persona crece en valor ante tus ojos, ante ti. Tiene un gran valor, un gran estima. Es valioso, es genuino. Por eso la palabra dokimazo significa considerar a alguien como genuino y valioso. ¿Por qué no se reconoce a Dios? Porque no lo consideramos como alguien valioso ante nuestros ojos. Cuando tú reconoces a alguien, es para ti de gran valor ante tu vida, ante tu presencia. Crece en valor para ti. Ahora vea, la palabra apreciar proviene del latín appreciare, cuyo significado es valorar, evaluar con respecto a sí mismo, apropiarse o adquirir. Por tanto, se puede decir que el concepto de este vocablo es darle a algo o a alguien el valor desde donde uno lo siente o uno lo cree. Entonces, apreciar tiene que ver con fe. Porque si yo amo a Dios y creo en Dios y tengo una fe de que Él existe, que Él es mi Dios, mi Todopoderoso, mi Señor, mi Padre, mi Redentor, el que es escudo mío en derredor mío, quien es mi gloria y quien levanta mi cabeza, quien me colma de misericordias y de bondades y de favores. Pero no solamente estoy con Él cuando Él me da o cuando yo lo busco, sino en tiempos de necesidad y de aflicción. Él me levanta, Él me sostiene, Él me fortalece. Él no permite que yo me caiga, Él no permite que algo me haga daño ni me ataque. Pero no estoy con Él nada más por conveniencia, sino por amor a Él. Entonces tú aprecias, y es darle valor a alguien desde donde uno lo siente o uno cree. Podemos entonces concluir que la gente no aprecia a Dios porque no cree en Él desde su punto de vista, desde donde lo siente. Porque si Dios no le contesta cuando quiere que le conteste, entonces siente que Dios no lo ama y entonces no aprecian a Dios. Entonces hay una falta de gratitud, de agradecimiento, lo que provoca una falta de reconocimiento. Y si yo no reconozco a Dios, yo voy a tener una mente reprobada y entregada a la depravación de mis pensamientos. ¿Por qué la gente tiene de repente malos pensamientos? ¿Por qué la gente piensa siempre en lo malo y nunca piensa en lo bueno? Ahorita usted se va a sorprender. Y se va a sorprender porque hay personas que siempre que les sucede algo, piensan en lo malo y nunca piensan en lo bueno. ¿Por qué no piensan que todas las cosas cooperan para bien para los que son hijos de Dios? Porque eso dice Romanos. ¿Por qué siempre dicen, ¿y por qué yo, Dios? ¿Y por qué me pasó esto? ¿Y por qué me sucedió? Entonces ahí es donde se aplica la falta de agradecimiento, porque no aprendemos a darle a Dios gracias en todo lugar y en todo momento, en toda circunstancia. Le platiqué que una vez me robaron un reloj, mi primer reloj, que mi esposa me regaló con varios años de sacrificio, de esfuerzo y muchos ahorros. Era mi primer reloj James Bond. Y cuando yo salí a las 3 de la tarde de Liverpool Insurgentes, unos tipos me abordaron en motocicletas de carreras, en pleno eje vial, con una patrulla a 2 cuadras adelante de mí, con carros rodeándome y apuntándome con una pistola, mis hijos pequeños en el auto y mi esposa a mi lado.
con amenazas y todo, y dame el reloj, y esto, y ahora la cartera, y esto. Y dije, no traigo cartera. Los carros empezaron a pitar, se fueron, y la patrulla pasaron por donde estaba la patrulla y no los detuvieron. Fue un choque emocional para mi familia, para mis hijos. Era el cumpleaños de mi esposa. Y yo entendí que lo primero que teníamos que hacer es lo que dice Primera de Crónicas, lo que leímos hace un momento. Dad gracias a Dios en todo tiempo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces llegué y les dije a mis hijos, primera lección, hinquémonos y démosle gracias a Dios, porque tenemos la vida. Un reloj va y viene, ¿o no? Es que ¿por qué nos pasó esto? Nos ponemos a pensar en lo más negativo, pero no nos ponemos a pensar en que tenemos la vida, en que no secuestraron a nadie, en que no mataron a nadie y que estábamos ahí todos juntos. Eso es lo que más vale la pena, ¿o no es cierto? Porque una cosa material, vamos, va y viene, no pasa nada. Y le dije a mis hijos, démosle gracias a Dios y vamos a bendecir a quienes nos asaltaron. No podemos hacer eso, mi esposa, pero ¿cómo nos pides que hagamos eso? Mira cómo estamos, no podemos ni salir a la calle, estaban en un shock. Hagámoslo y seamos libres. No le demos poder a quien nos hizo daño y no nos convirtamos en un bote de basura guardando todo lo que nos hicieron, porque con eso vamos a vivir toda la vida. Saquémoslo de nuestro corazón, seamos libres. No tengamos odio ni rencor, saquémoslo, Dios nos va a bendecir. A mí me dolió mucho, me molestó, me daba coraje. Pero dije, yo tengo que darle gracias a Dios, porque así dice su palabra. Y no lo hago nada más porque lo dice, lo hago porque lo siento. Y yo quiero perdonar a quien me hizo daño. No quiero ser esclavo del odio, del rencor, de la amargura y cargar con esto toda mi vida. Quiero olvidarme de eso. Y entonces le dimos gracias a Dios, perdonamos, pudimos bendecir y les dije, vámonos a comer. Y me dijeron, no podemos. No podían dar un paso afuera en la calle porque era un terror y era un problema terrible. Le dije, pues salimos porque yo no soy esclavo de nadie y no voy a vivir en cautiverio por culpa de esas personas. Y salimos porque salimos, y eso pasó y pasó. Quiero decirle que después Dios, por haber hecho eso, no solamente me dio un reloj, me dio dos. Y ahora, ¿sabe qué? Un montón de gente me regala relojes. Un montón de gente me regala relojes. ¿Sabe? Usted debe de aprender a dar gracias a Dios en todo tiempo, en todo lugar, porque cuando usted da gracias a Dios, usted aprecia lo que Dios es por lo que Dios es, y no por lo que le está pasando, no porque lo que le está sucediendo, no por lo que le está aconteciendo. Usted aprenda a darle gracias a Dios en todo tiempo, en todo lugar, en todo espacio. Cuando usted aprecia a Dios, usted le da gran valor a lo que Dios es para usted en su vida. Denle un aplauso al Señor. Eso se llama fe, porque usted sigue creyendo en el Señor, no importa lo que le pasó, no importa lo que le sucedió, no importa lo que usted vivió. Usted sigue creyendo que Dios es misericordioso y que Dios tiene una bondad para con usted. ¿Cierto o no es cierto? Y cuando usted sigue creyendo en el Señor, porque Él es tu Salvador, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre, entonces Dios después dice, no te preocupó eso, y a pesar de todo diste gracias a Dios, y a pesar de todo pudiste orar, y a pesar de todo pudiste bendecir, yo te bendeciré. Y eso es lo que ha sucedido. ¿Te han robado algo? ¿Has perdido algo? ¿Te han traicionado? ¿Te han defraudado? Mi esposa de repente dice, ¿cómo puedes perdonar a esas personas que tanto daño nos hicieron? Tanto daño nos hicieron. Le digo, es que no es que yo quiera, es que cuando tú tienes el amor de Jesucristo, amado hermano, aunque no quieras, tú dices, quiero perdonar. Y le digo una cosa,
De repente le digo a mi esposa: ¿qué nos hicieron? ¿No te acuerdas? Te lo digo delante del Señor: no. ¿Qué nos hicieron? No recuerdo. Tú serías capaz de volverlos a ver y hasta comer con ellos. Tal vez porque no siento nada. Yo no soy esclavo de nadie ni de nada. Yo no permito, amado hermano, que darle poder al odio, al rencor, a la amargura, a la tristeza. Yo no le doy poder. Dios me da el poder a mí. Dice la palabra que el Señor te ha llenado de amor en tu corazón y ha derramado amor en tu corazón para que sobreabunde. Tú tienes la capacidad de amar cuando tienes a Cristo en tu corazón. Y aunque tú no quieras, digas: yo no quiero perdonar, me cae gordo. Pero dices: pero hay algo que me hace quererlo perdonar. Se llama el amor de Jesucristo en tu corazón. Pasa al revés de como algunos predicadores dicen: perdone, hágalo por fe y ya después lo sentirá. Eso no se llama fe. Eso se llama motivación. Perdone y a ver si es chicle y pega. No. Cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, tú perdonas porque perdonas. Perdonas porque perdonas. Es más, no solo perdonas, hasta los bendices. ¿Sabe qué hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario? Después de que le metieron 39 azotes y le desgarraron la carne, le arrancaron la carne del hueso. ¿Usted sabe qué es eso? Que te arranquen la carne del hueso. Lo desangraron, se burlaron, le dieron de golpes en la cabeza, lo escupieron, lo bofetearon. Y ahí estaban los que había sanado, a los que había bendecido y a los que comieron del pan, del milagro que hizo, de los 25,000 que comieron. No eran 5,000, eran más de 25,000. Y estando en la cruz del Calvario, ¿sabe qué hizo Él? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero tú sí, porque tú eres hijo de Dios. Tú sí sabes lo que haces. Tú eres capaz de perdonar y tú eres capaz de bendecir porque tú eres hijo de Dios. La naturaleza de Dios, el carácter de Dios, el amor de Dios está en ti. Tienes esa misma capacidad de Dios. Ahora, cuando tú aprecias a alguien, tú le das gran valor de lo que Él es en tu vida. Para ti es alguien muy valioso. Cuando es alguien muy valioso para ti y cuando tú aprecias a alguien, entonces tú lo puedes reconocer y puedes reconocer lo que Él es para ti. No lo reconoces como Dios, lo reconoces como tu Padre. ¿Cuántos reconocen a Dios más que como Dios, como su Padre? ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú te acercas a Dios, no te acercas a Dios como Dios, te acercas a Dios como Padre. Porque ¿qué padre no quiere darle lo mejor a sus hijos? No te acerques a Dios como Dios, acércate a Dios como tu Padre. Y tú puedes acercarte a Dios como tu Padre porque le reconoces lo que Él es para ti. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Ahora, ¿qué es engrandecer al Señor? Que es el tema que nos ocupa. ¿Qué es engrandecer al Señor? Y exaltemos aún a su nombre. ¿Qué quiso David decir cuando él mencionó engrandezcamos al Señor? David estaba diciendo: hagamos a Dios más grande. No podemos hacer a Dios más grande de lo que Dios es. Lo que David estaba diciendo, entiéndalo, es: hagamos más grande a Dios en nuestro corazón. Engrandezcamos a Dios en nuestro corazón. Escúcheme, cuando usted reconoce quién es Dios, es porque antes usted aprecia quién es Dios para usted. Porque el aprecio provoca reconocimiento. Y cuando usted reconoce a alguien, Dios se hace grande en tu corazón. Entonces valdría la pena preguntarte en esta hora: ¿de qué tamaño es tu Dios?
el Dios que tú dices tener. ¿Qué tamaño tiene Dios para ti? Muchas veces yo he predicado en la radio y he dicho, todos dicen tener a Dios, pero no todos tenemos del mismo tamaño a Dios. ¿De qué tamaño es Dios para ti? Por eso David dice, engrandezcamos al Señor a una y honrémosle. Cada que tú engrandeces al Señor, amado hermano, es porque tú lo aprecias, lo reconoces, y Dios se hace cada vez más grande en tu vida, más grande en tu vida, más grande en tu vida. Se magnifica más grande en tus problemas. Cuando tus problemas son grandes, entonces Dios se hace más grande, se hace más fuerte, se hace más poderoso, porque tú engrandeces al Señor. Él se hace más grande que tus problemas, no porque Dios no lo sea, sino porque el que lo necesita engrandecer en tu corazón eres tú. No, Él ya es grande. Él ya es grande y poderoso, pero el que lo tiene que entender y ser consciente de ello eres tú. Tú eres el que tienes que engrandecer a Dios en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia. Debes de aprender a apreciar, a reconocer a Dios, engrandecer a Dios cuando está en tu vida, cuando hay problemas, cuando hay adversidad, cuando hay enfermedad. Entonces Dios toma un tamaño en tu vida fenomenal, grandísimo, y Dios se magnifica en tu vida, se hace poderoso, crece en tu vida. ¿De qué tamaño tienes a tu Dios? Eso no depende de Dios, depende de ti. Yo podría decir que hasta las circunstancias, las adversidades, los problemas te sirven para engrandecer a Dios en tu corazón. Cuando tú aprecias a Dios, amado hermano, lo estás haciendo más grande en tu conciencia, lo estás haciendo más grande en tu mente, lo estás haciendo más grande en tu corazón, lo estás haciendo más grande en tus pensamientos, lo estás haciendo más grande en tu mente. Entonces Dios empieza a tomar otra dimensión, otro tamaño, otra estatura, otra dimensión en tu vida. No que Dios no sea grande, ya lo es. Pero si tú tienes un mayor concepto de quién es Dios, mayor grandeza se presentará de quién es Dios en tu vida. Cuando tú aprecias a Dios, entonces Dios hace las cosas más grandes, crece en valor ante tus ojos, en estima, es alguien valioso para ti, y de esa misma forma se magnificará, se presentará y se va a dimensionar en tu vida. O sea, tú agrandas a Dios para tu propia vida al reconocerlo, y su presencia se hace más notoria, más grande y más poderosa. Por eso vuelvo a repetir, ¿de qué tamaño es tu Dios? ¿De qué tamaño es tu Dios? ¿Sabes de qué tamaño es tu Dios? Del tamaño que tú aprecias, porque acuérdate que apreciar es darle valor ante tus ojos de lo que tú crees que Él es. Entonces no todos apreciamos a Dios de la misma forma, no todos reconocemos a Dios de la misma forma. Entonces algunos tienen a un Dios así, otros tienen un Dios así, y otros tienen un Dios que no se puede contener. ¿De qué tamaño es el Dios que tú predicas? ¿Qué tan grande es el Dios que tú predicas? Porque David dijo, engrandezcamos al Señor a una y exaltemos su nombre. Cuando tú exaltas y engrandeces a Dios en tu corazón, no hay problema, no hay circunstancia, no hay enfermedad, no hay dolor, no hay aflicción que pueda contra ti, porque tú engrandeces a Dios y Dios está por encima y más grande que todos tus problemas. ¿Por qué crees que David veía a Goliat como un enano? Porque cuando él encontró a Goliat, no vio el tamaño de Goliat, vio el tamaño de Dios que él creía que tenía, y dijo, este no es nada. Por eso, ¿por qué crees que la gente cuando ve problemas, la gente
siente que los problemas los van a aplastar, las dificultades, las situaciones los van a acabar. Por eso es que no debes de venir aquí a decirle a Dios cuántos problemas tienes. ¿Sí me entendió? Usted no puede venir aquí a decirle a Dios cuántos problemas tiene, porque eso Dios ya lo sabe. Lo que Dios quiere escuchar es que tú le digas a los problemas qué tamaño de Dios tienes en tu corazón. No le digas a Dios de qué tamaño es tu problema. Dile a tu problema de qué tamaño es tu Dios. Si yo te pregunto esta noche, ¿qué hace el creyente? ¿Quién es más grande? Una pregunta, perdóneme, absurda, tonta, que seguramente usted me va a contestar. Y me va a decir, ay, pastor, eso ni se pregunta, hasta pecado es. ¿Quién es más grande, Dios o el diablo? ¿Quién es más grande? ¿De veras? ¿De veras Dios es más grande? ¿Y entonces por qué le da más importancia a los problemas que a Dios? ¿Por qué entonces le da más importancia a los problemas que a Dios? Si Dios es más grande que su problema, Dios es más grande que Satanás, Dios es más grande que sus circunstancias, Dios es más grande que su enfermedad. Entonces, mire, escuche, el creyente, ¿se acuerda lo que le dije, Romanos 1:28? Por eso Dios, al no reconocerlo, los entregó a una mente depravada, perversa, de malos pensamientos, donde hay celos, contiendas, disensiones, pleitos, envidias, borracheras, orgías, adulterios, fornicaciones, homosexualidades. ¿Por qué? Porque hay una mente depravada. Escuche, cuando el creyente siempre está pensando en lo que le hace el diablo. Ay, pastor, el diablo me hizo esto. Ay, ya deje de pensar en el diablo. ¿Por qué no piensa en Dios? Piensan más en el diablo que en Dios. Piensan más en lo que el diablo les está haciendo que en lo que Dios tiene preparado para ti. Están pensando más en los problemas, que Dios es más grande que tus problemas.